tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro espacio estelar a Rosario Espinal, politóloga, con quien vamos a tratar acerca del escenario político actual, donde se han agudizado las contradicciones internas, como si hubiera sitio para más dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y además parece empollarse un diferendo importante en el PRM. Vamos a ver cómo esto opera dentro del escenario actual. Muy buenos días, bienvenida, y vamos a ver si viene el cafecito, que todavía no lo veo. Buenos días, ¿cómo están? Días, bienvenida. Cualquiera hubiera pensado que ya no había espacio para más agudización de esa división dentro del PLD, y sin embargo se siguen encrispando las cosas. El que sometió, el que propuso el acuerdo del 2015 en Juan Dolio, ahora lo denuncia como un atraco contra Danilo. Ahí viene el cafecito. Y ahí está servido el tema. Muchas gracias. Sí, el problema que enfrenta en el caso del PLD es que después de tantos años en el poder, en vez de institucionalizar el partido, los mecanismos de selección de candidaturas, se ha enraizado un caudillismo, donde hay dos figuras políticas, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, que copan el liderazgo del partido. Y uno que quiere volver, el otro que no quiere ceder porque está en el poder. Entonces el PLD pues no tiene un mecanismo adecuado de solucionar el problema de la sucesión de la candidatura presidencial. Cuando un partido ya pasa tantos años en el poder, tiene que resolver ese problema, porque en las condiciones actuales, ya en el siglo XXI, en una sociedad como esta, muy ágil y muy movible, es muy difícil querer perpetuar una práctica, digamos, muy antigua y que nunca se ha cambiado aquí, que es el caudillismo. Entonces el PLD está atrapado en esa situación y no hay forma fácil de salir de ella, porque mientras dos figuras políticas que tienen tanto peso estén copando el escenario político, nadie puede desarrollarse. Y ellos no tienen ahora mismo un mecanismo adecuado de solucionar el problema, porque Leonel Fernández dice que no hay marcha atrás, el danilismo está ahí plantado, digamos. Su carta mejor es Danilo Medina, pero eso implicaría cambiar una vez más la Constitución de la República. ¿Tú crees que podrá hacerlo? Bueno, eso lo sabrán los legisladores, porque yo no lo sé, porque no tengo la posibilidad de hacer un conteo adecuado de los votos en el Congreso, que es lo que necesitarían para hacer una reforma constitucional. Pero conociendo la trayectoria legislativa en este país, nada se puede dudar. Entonces yo creo que hay que esperar. Nosotros vamos a vivir en el país un periodo de un año de mucha incertidumbre, y yo planteaba ayer en mi artículo periodístico que son 3 periodos o 3 fases que vamos a pasar. La primera, estamos en la primera. La primera es esta fase de antes de las primarias. Normalmente esta no debería ser una fase tan caliente, porque el país debería esperar que se inicien las primarias para que se den las contiendas internas. El problema es que esta fase se ha presentado porque en el PLD hay 2 figuras enfrentadas y hay de por medio el tema de una reforma constitucional que tiene que resolverse antes de que las primarias puedan desarrollarse. Claro, es decir, eso te iba a decir, hay plazos y cerca que están. Exactamente. Una preguntita, si le tomamos la palabra al expresidente Leonel Fernández, si de hecho esta vez no hay marcha atrás, y digo esta vez porque la última vez ellos estaban negados a suscribir, sí, los firmes firmaron, como dice la décima de Don Uchi,
Y al final firmaron a favor de la reforma constitucional. Si es verdad que no hay marcha atrás, entonces matemáticamente los números no dan en el Congreso, porque entre el PRM y los votos del PLD que corresponden a la facción de Leonel Fernández, podría de todas maneras, o en efecto bueno, no dan. Ahí por eso he hablado de los números, ahí depende de si el bloque de Leonel se mantiene sólido y de si el bloque del PRM se mantiene sólido. Ahí es donde está, digamos, la cuestionante principal. Y yo creo que hay que esperar un momento crucial, que es la decisión del comité político. Que se tiene que dar antes de cuándo, según bueno, los partidos tienen técnicamente hasta el 22 de agosto para inscribir sus candidaturas. O sea, la candidatura presidencial puede esperar hasta el 22 de agosto, aunque el periodo de primaria se inicia el primer domingo de julio y termina el primer domingo de octubre. Pero si no eligen candidaturas presidenciales para creo que es el 7 de julio, el primer domingo de julio, si no hubiese una candidatura presidencial, por ejemplo, bueno, habrán candidaturas presidenciales del PLD, porque hay personas que están habilitadas constitucionalmente para inscribirse, pero el PLD supongo yo que va a tratar de resolver el problema de quiénes van a ser los inscritos para la candidatura presidencial antes del primer domingo de julio, pero técnicamente tienen hasta el 22 de agosto. Para decidir, ¿para tener reformada ya la Constitución o para decidir qué van a hacer con ella? No, para inscribir, o sea, quien no esté inscrito no puede ser candidato después del 22 de agosto. O sea, el punto está en que el comité político tiene que tomar una decisión. Y digo el comité político porque, o sea, podría sonar, bueno, pero y las bases y la no sé qué. Lo que pasa es que en el PLD ellos dicen que es un centralismo democrático, realmente es un centralismo. Entonces, la decisión del comité político siempre ha pesado mucho. El dilema que se le presentaría a los legisladores del PLD es, supongamos, si el comité político decide que se busque una modificación constitucional, entonces, ¿qué van a hacer los leonelistas? ¿Se mantienen unidos o se fraccionan? Y yo creo que esa es una variable a observar. No sabemos. Y el 2015 lo demostró. O sea, no sabemos qué va a pasar. ¿Se va a mantener el bloque de Leonel unido si el comité político decide hacer que se haga o que se busque una reforma constitucional? Y ahí es donde están los números inciertos. Por eso es difícil decir que se va a hacer o que no se va a hacer una reforma constitucional. Eso sí, será apresurada porque de aquí al 22 de agosto falta... no es antes, no pueden esperar tanto tiempo. Por eso, será cocinarla en 2 o 3 meses nada más. Tú dijiste que son 3 fases y que estamos en la primera. Antes de que entres a la segunda, te voy a poner sobre la mesa una circunstancia. La Junta Central Electoral acaba en el día de ayer de prohibir la campaña. Y todavía no hemos llegado. La pre-campaña. Sí, todavía no hemos llegado al inicio de la pre-campaña y ya tienen que prohibir lo que se está haciendo desde hace rato. ¿Qué opinión te merece esa situación? Mira, yo creo que como una declaración, para que no la ataquen mucho, la Junta tenía que decir algo al respecto, porque es que ya hemos visto manifestaciones grandísimas. O sea, como ella misma admite, multitudinarias. La de Leonel hace un par de domingos, la de Danilo el domingo pasado. O sea, son grandes manifestaciones políticas. Ahora, yo, desde mi punto de vista personal, yo creo que las actividades bajo techo o en espacios totalmente limitados donde no hay un tránsito público no deberían prohibirse. Esa es mi opinión personal. O sea, yo creo que este es un país altamente politizado, con una clase política indispuesta para las regulaciones, que no le va a hacer caso. Rosario, lo que pasa es que si fueran, se van a reunir en el Palacio de los Deportes, muy bien, si cada uno va caminando, pero eso forma inmediatamente caravanas, sí, donde nadie se abstiene de
de mostrar letreros, de vocear consignas, de Y el altavoces y dineral. todo eso, y el dineral. Y además, la campaña está en los medios de comunicación. Y un ingrediente más. Ahora, ningún político puede usar los medios de comunicación, dice la Junta. Pero Danilo Medina no es candidato. Y tiene una campaña pagada por el gobierno, endiosándolo. Por eso es que las restricciones al uso de los medios de comunicación y a las manifestaciones públicas son problemáticas. Son problemáticas porque si tú dices no se van a hacer hasta 3 meses o 6 meses antes de las elecciones, siempre hay alguna fuerza política, ya sea porque esté en el gobierno, sobre todo porque la que esté en el gobierno, se va a beneficiar de que los demás no puedan hacer nada. Entonces y esta es una opinión personal, o sea, yo realmente creo que hay que poner controles para que no se obstaculice la vida ciudadana, pero yo creo que hay que dejar un margen de actividades políticas por diversas razones que no tengo tiempo de entrar a explicar aquí, pero una de ellas es esa. Entonces el partido en el poder se va a beneficiar de que los demás no puedan hacer nada, porque ellos siempre tienen las inauguraciones, los actos, la visita sorpresa, la no sé cuánto, o sea, siempre un partido en el poder va a tener la oportunidad de publicitarse mientras los demás no pueden publicitarse. Entonces yo creo que sí hay que establecer controles, totalmente de acuerdo, para que no se moleste a la ciudadanía, pero hay que permitir cierto tipo de actividades políticas, eso por un lado. En cuanto a las manifestaciones, realmente ya las grandes manifestaciones se hicieron. O sea, decir ahora no la hagas en esta primera fase que estamos, porque yo he dividido este año en 3 fases o 3 periodos. La primera es esta en la que estamos, que llega hasta principios de julio, cuando ya se inscriban las candidaturas. En general, la mayoría se van a inscribir ahí. Las precandidaturas. Las precandidaturas. La segunda fase va a ser el periodo de primarias, que va de principios de julio hasta octubre, y las primarias terminan a principios de octubre, pero los partidos que no van a hacer primarias tienen hasta finales de octubre para hacer sus convenciones de delegados, lo que fuera. Esa es la segunda fase, y ya luego de ahí, luego de octubre, es la campaña, prácticamente electoral, porque ya es la última fase de campaña. Claro, la proclama oficial se produce en el 2020, a principios del 2020, pero ya estaremos en campaña después de octubre. Otra preocupación con esta nueva normativa de la Junta es el hecho de que, bueno, no solo es un poco extemporánea, porque ya los grandes eventos se realizaron, sino además que uno no se imagina cómo es que van a prevenir que ocurra. Es decir, si un candidato dice, yo voy a hacer mi acto en tal salón, por ejemplo, ¿qué va a hacer la Junta? ¿Va a llegar con la policía electoral que no está en funcionamiento? O sea, ¿cómo va a garantizar la Junta que se respeten sus propias normativas? Es que es muy difícil para un órgano como la Junta Central Electoral imponérsele a los partidos. Si los dirigentes partidarios, si los partidos no toman la decisión de acatar todo lo que dice la ley de partidos y la ley electoral, no es fácil para la Junta Central Electoral estar detrás de todas las actividades que realizan esos partidos. Por eso es que la declaración de hoy es como una declaración de principios. No lo hagan. Ahora, ¿cuáles son las medidas que van a utilizar? Pero como digo, las grandes manifestaciones pasaron. O sea, el leonelismo porque esos son los que están haciendo las manifestaciones. Sí, nadie más tiene la cantidad de dinero que ellos tienen. El partido oficial contra el partido oficial. El PRM no tiene dinero para iniciar una campaña desde ya. O sea, el PRM, el dinero que tiene, lo tiene que usar en las primarias y en la campaña electoral. O sea que el PRM no te puede hacer una manifestación o estaría botando el dinero si la hace ahora. Y eso significaría entonces que el proceso electoral está viciado. Bueno, es que esta es una disputa, la de ahora es una disputa peledeísta por la candidatura presidencial. En eso es que estamos ahora mismo. Claro, al estar esas dos fuerzas políticas enfrentadas, ellos están copando el escenario político. Porque realmente si uno ve las noticias, sí, quien copa todo el espacio, digamos, mediático. Pero tú mencionaste otro ingrediente. Tienen mucho dinero y los otros no tienen. Claro.
O sea, el partido que tiene los recursos, los grandes recursos, es el PLD. Entonces, incluso en el caso del PRM, que es el segundo partido, no tiene la cantidad de recursos que tiene el PLD para iniciar una campaña desde ya. El PRM tiene que estarse tranquilo. En este momento el PRM lo que tiene que hacer es resolver sus problemas, ir resolviendo sus problemas internos. Ese es el punto. Yo sé que a la doctora Milagros Ortiz Bosch la han criticado bastante por lo que dijo, pero realmente un partido en la oposición que tiene que subir del 35% al 50+1 de los votos para poder ganar las elecciones de mayo, es un partido que no puede darse el lujo de seguir cada uno por su lado. No puede. El PRM tiene que estructurarse, tiene que usar efectivamente, inteligentemente sus recursos para poder competir con un partido dominante que está en el poder desde el 2004 y que no tiene intención de apiarse. Finalmente, Rosario, se nos acaba el tiempo, pero el presidente Danilo Medina, según las encuestas, la mayoría de los dominicanos no está de acuerdo con modificar la Constitución, pero él sigue marcando más que los otros candidatos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, eso se explica porque un segmento importante de la población no ha encontrado en otro lugar una alternativa de confianza. La gente no quiere reforma constitucional. Todas las encuestas lo indican. O sea, la gente no está en eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En el 2015 los números eran al revés. La mayoría de la gente apoyaba una reforma constitucional. A pesar de todo lo conflictivo que ha sido este tema en la historia política dominicana, pero en el 2015 los datos daban al revés, es decir, la mayoría consideraba que debía darse una reforma constitucional para permitirle a Danilo Medina un segundo periodo. Ahora los datos dan en sentido opuesto, la mayoría se opone. Lo que ha pasado es que el presidente Medina en el 2015 tenía un apoyo político activo. Ahora, es decir, la gente quería, ahora tiene un apoyo político pasivo, en donde la gente todavía le marca aceptación, porque aunque quisiera encontrar una alternativa, no la está encontrando. Y la respuesta a eso es ver los resultados de encuesta sobre favorabilidad o tasa de rechazo de los políticos que están compitiendo o que se proyectan van a competir en la candidatura presidencial. Hay tasas de rechazo amplias en los casos de los dos que se están disputando la candidatura del PLD. Exacto. Altas tasas de rechazo. Pero lo mismo hay un problema en el PRM. Entonces, cuando uno ve la tasa de favorabilidad, uno dice, bueno, es que lo que ha pasado es que el apoyo a Danilo Medina en el 2015 era un apoyo activo. La gente quería, una mayoría quería que reformaran la Constitución. Hoy, una mayoría dice, no la reformen, pero por otro lado, le da tasa de aprobación a Danilo Medina relativamente alta. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que lo que hay ahora es un apoyo pasivo, es decir, la gente no ha encontrado una opción que le guste lo suficiente, que le encante, que la motive, entonces le está dando un apoyo al status quo. Entonces, lo que aquí se está dando ahora es una especie de favorabilidad pragmática. Como un segmento amplio del electorado no encuentra una alternativa que le dé la suficiente confianza, todavía están dándole una tasa de aceptación o un porcentaje de aceptación de aprobación de la gestión presidencial alta a Danilo Medina. Y el PLD tiene que tomar esos factores en cuenta en las decisiones que va a tomar. Muchísimas gracias, Rosario, por aceptar nuestra invitación. Amigos, no se vayan. En un momentito vamos a hablar con la nueva representante del PNUD en la República Dominicana, Inca Matila, que nos viene a hablar de ser LGBTI en el Caribe. ¿Cómo la pasan, verdad? Eso es muy interesante. Así que no se quiten de ahí, regresamos en un momento.